presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y dentro de las acciones que estamos haciendo es en apoyo a la ciudadanía. Nos han pedido de favor que veamos qué es lo que está sucediendo en el INE, sobre todo de cara a las acciones de apoyo que requiere el instituto en estos momentos, sobre todo en una situación tan difícil como que la que es las próximas elecciones y todos los aristas que se están presentando. En este momento voy a presentar a Raúl Vázquez Osorio. Raúl, gracias por aceptar esta entrevista y platícanos qué es lo que está pasando respecto de los comités de defensa en apoyo al INE. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nosotros en un grupo numeroso de ciudadanos a lo largo y ancho del país que integramos el movimiento Misión Rescate México, nos hemos dado a la tarea de hacer una recolección de firmas, en primer lugar, en acuerdo con la plataforma Citizen Go, para defender al INE. Pensamos que el INE es una institución muy importante, es pilar de nuestra democracia mexicana, y entonces lo que queremos es defenderla frente a los ataques que ha venido recibiendo en las últimas semanas por parte de tanto de candidatos como del partido Morena, como del mismo presidente de la República, que han estado denostando al árbitro electoral, al INE. Entonces, en Misión Rescate México nos pusimos de acuerdo con Citizen Go e hicimos una campaña de recolección de firmas de ciudadanos que apoyaban y defendían al INE, con el lema Yo defiendo al INE, y juntamos en unas pocas semanas más de 64,000 firmas que entregamos hoy de manera simultánea, tanto en la sede central del INE aquí en Ciudad de México, en Viaducto Tlalpan y Periférico, como en distintas ciudades del país. Grupos de ciudadanos pertenecientes a Misión Rescate México, llevamos esas 60 y tantos mil firmas para que viera el INE el respaldo que generamos, y al mismo tiempo anunciamos que estas firmas van a ser llevadas a la OEA, la Organización de Estados Americanos, para que la OEA envíe observadores electorales a nuestro próximo proceso electoral del 6 de junio. En los comicios del 6 de junio queremos que haya observación de la OEA. En este sentido nos pronunciamos todos los que firmamos esta solicitud, y también va a ser entregada en la OEA. Hoy la entregamos en el INE, en estas oficinas en Chihuahua, en Veracruz, en Querétaro, en Guanajuato, en Guadalajara, en Monterrey, Ciudad de México, Puebla, todas estas ciudades de manera simultánea, y la gente nuestra de Misión Rescate México del Estado de México lo hará este domingo que viene. Mientras estamos platicando, Raúl, se está viendo en el recuadro y en la pantalla todo lo que están haciendo ustedes respecto de entrega a todas las personalidades y sobre todo a las instituciones, y algunas fotos del movimiento que hoy sucedió en esta fecha. Entonces te pregunto, ¿qué tanta responsabilidad como ciudadanos debemos de tener nosotros para defender al INE? Pues yo creo que es una gran responsabilidad, porque el INE es una institución propia de nuestra transición democrática. Nació en este proceso de transición del viejo sistema político autoritario, donde las elecciones las ganaba siempre el partido hegemónico, donde las elecciones las organizaba siempre el gobierno en turno. Recordamos cómo el secretario de Gobernación en 1988, cuando fue la candidatura de Carlos Salinas de Gortari por el PRI, era precisamente el secretario de Gobernación, era Manuel Bartlett.
hoy miembro relevante de la Cuarta Transformación. Y en aquella ocasión Manuel Bartlett, al mismo tiempo de ser secretario de Gobernación, era el presidente de la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral era el organismo que dependía de Gobernación, que organizaba las elecciones. Eso así era hasta 1989, 90 más o menos, cuando se crea el IFE. Y el IFE es el primer organismo ciudadano, independiente, autónomo del gobierno federal, y es el responsable de organizar las elecciones. Y desde su fundación, primero el IFE y ahora el INE, pues ha tenido un papel muy relevante en el desarrollo de la democracia mexicana. Entonces, el INE como una institución ciudadana, como el árbitro confiable que ha sido, como el árbitro que se ha comprometido a llevar a cabo elecciones limpias, y no hay que olvidar que en las elecciones todos los funcionarios de las casillas, son miles de casillas, todos los funcionarios son ciudadanos que viven ahí cerca de las colonias donde se instala la casilla, que fueron reclutados por el INE precisamente por ser ciudadanos. Si militan en algún partido político o son funcionarios gubernamentales, no pueden ser funcionarios de casilla. Y así han sido las elecciones, así serán el 6 de junio, y eso nos da a nosotros, a los ciudadanos, garantía de confiabilidad y de que el resultado será lo que la ciudadanía quiere con su voto. Así fue en el 2018 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, así fue en el 2006 cuando ganó Felipe Calderón, así fue en el 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto, así fue en el 2000 cuando ganó Vicente Fox. Entonces llevamos desde el año 2000 hasta hoy 21 años, que son muy pocos para una nación, pero son suficientes para ver una democracia joven, todavía con dificultades, con defectos, pero no cabe duda que es una verdadera democracia, y el INE ha sido un factor importante en esta gestión. Y también los ciudadanos somos los grandes protagonistas de esta historia. Ahora bien, Raúl, fíjate que estoy viendo aquí, curiosamente, todos los chats en donde están hablando de esta gran aportación ciudadana. Pero de alguna manera, para la gente que nos está viendo, ¿serías tan amable de indicarnos quiénes están participando en ella, además de los ciudadanos? Si pudieras hablar más de las entidades o agrupaciones que están conformando este movimiento. Bueno, es que Misión Rescate México es un movimiento ciudadano que nació precisamente el 28 de mayo del año pasado. Apenas vamos a cumplir un año con una actividad, dada la situación de la pandemia, que en mayo del año pasado estaba todavía más difícil que hoy. Entonces fue una activación a través de redes sociales, en YouTube, en redes sociales, y entonces ahí participaron miles de ciudadanos que quisieron sumarse a este movimiento, Misión Rescate México, y a partir de esa fecha se han sumado más de 500 organizaciones de la sociedad civil que se han adherido. Ahora mismo recuerdo la Unión Nacional de Padres de Familia, Ciudadanos por México, México SOS, Juntos por México, la Asociación Cívica Femenina, Confraternidad Carcelaria, etcétera, etcétera. Hay cientos de nombres de organizaciones de la sociedad civil que se han adherido. También fundamos, como Misión Rescate México, somos parte de los fundadores de Sí por México. Sí por México es una coalición de organizaciones que le propusieron a los partidos políticos, a PAN, PRI, PRD, y también a Movimiento Ciudadano, les ofertamos que se unieran en una coalición opositora a Morena, y entonces, en acuerdo con Sí por México, el PAN, el PRI y el PRD aceptaron esta coalición, y esta coalición se llama Va por México. Entonces, eso es el esfuerzo ciudadano en acuerdo con los partidos políticos para precisamente lograr una coalición opositora que
en una lucha legítima, en una lucha pacífica, en una lucha democrática como es el ejercicio del voto de manera responsable, los ciudadanos decidamos el 6 de junio por quién queremos que integren la mayoría de la Cámara de Diputados. Y eso es la estrategia de Sí por México, la estrategia de Misión Rescate México y la estrategia de cientos de organizaciones de la sociedad civil que nos hemos unido en esta convocatoria. Ahora bien, te pregunto, dentro de todo esto, Raúl, es muy importante que la gente tome conciencia, pero lejos de la gente que normalmente participa en la vida política, ¿cuál ha sido la respuesta que has notado en las personas que normalmente no participan y están en sus casas o en sus trabajos y no se involucran? ¿Ha habido alguna respuesta de ellos de lo que tú has visto? Pues mira, hay dos tipos de respuesta. Hay la respuesta de un sector de la población que todavía son indiferentes, que todavía son los que no quieren participar, que no quieren ir a votar, que no les interesa, dicen, no nos interesa la política ni los partidos, porque todos son más de lo mismo. Hay una decepción de este sector de la población que efectivamente, con buenas razones o no tan buenas, está en esa actitud pasiva, en esa actitud indiferente. Y a ellos les decimos que esa actitud pasiva e indiferente de no votar, pues tiene consecuencias, aunque no lo crean, porque el no votar, el abstencionismo, o anular los votos, tienen el mismo efecto que si votaran por Morena, porque al final de cuentas, el partido Morena los capitaliza. En cambio, hay otra parte de la población que se ha sentido afectada por los errores de este gobierno, por las injusticias que se han cometido. Hay infinidad de casos que podríamos mencionar donde la población, los ciudadanos han sufrido. Por ejemplo, los niños con cáncer y sus papás que no tienen las medicinas para atender esta grave enfermedad, por la cancelación del Seguro Popular que dejó sin atención médica a mucha gente de pocos recursos, cuando se cerraron las estancias infantiles y muchas mamás ya no tienen dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar, el problema del desempleo que se generó con las malas políticas económicas de este gobierno, la caída del Producto Interno Bruto del 2020 que fue del 8.5%, que es una caída brutal, que trae como consecuencias una pérdida de empleos, una crisis económica que todos estamos sufriendo, el problema creciente de la inseguridad, el mal manejo de la pandemia del COVID, y así muchos ejemplos que podríamos ir enumerando, las mentiras del presidente, las contradicciones de su gobierno. Todo eso ha venido calando en un sector de la población que está irritado, que está enojado, que está preocupado y que quiere participar y que quiere ir a votar y van a ir a votar, vamos a ir a votar. Buena parte de las clases medias, los sectores populares también que han sentido la crisis, que han perdido su empleo, muchos trabajadores que están en el desempleo, en la economía informal. Toda esta parte de la sociedad que se da cuenta, porque leen los periódicos, porque ven los noticieros, porque están conectados en las redes sociales, porque saben lo que está pasando en el país, es una parte de la sociedad que sí quiere participar y que está irritado y que seguramente se hará presente en las urnas el próximo 6 de junio. Y eso es muy alentador, muy esperanzador, porque quiere decir que todavía es posible corregir estas situaciones y crear un contrapeso eficaz en la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados no sea un poder sometido cual vasallaje al emperador o al presidente de la República, y que entonces verdaderamente haya un contrapeso de poderes, y esto será muy bueno para nuestra democracia. Ahora bien, Raúl, pregunta nada más, dentro de todo lo que nos estás comentando,
Te pregunto, y nos vamos rápidamente a una pausa, ¿qué opinas de la cooptación del Poder Legislativo y el Judicial que está haciendo en este momento el Ejecutivo? No me respondas ahora, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv. Wow MX.tv. Wow MX.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Perdón, me comentabas, por favor, cómo es esta posible cooptación o ya cooptación del Poder Legislativo y el Judicial de parte del Ejecutivo. Y ya, digámoslo, ¿tú crees que estamos en la antesala de una tiranía o qué podemos pensar como ciudadanos? Actualmente, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores está dominada por Morena, claramente. Y eso hace que todas las iniciativas del presidente, que es el verdadero jefe de Morena, donde opera una disciplina cuasi militar, pues se haga la voluntad del presidente en diputados y en senadores. Con la excepción de que en senadores no puede modificar la Constitución porque no alcanza la mayoría suficiente para una modificación constitucional. Ese es un pequeño contrapeso que ahí está y que ahí existe. Pero en diputados y en senadores tiene la mayoría. El 6 de junio, con las elecciones del 6 de junio, que ya estamos pues prácticamente a un mes con días de esa elección, vamos a ver si la voluntad ciudadana le reitera la mayoría a Morena o se la retiramos. Yo confío en que la ciudadanía vote de una manera más equilibrada y que Morena ya no consiga la mayoría absoluta que hoy tiene. Eso lo veremos pronto, el 6 de junio. Ahora bien, ¿el Poder Judicial está sometido al Ejecutivo? Pues a veces sí y a veces no. Hoy vimos hace rato la decisión del Tribunal Electoral que le retira definitivamente, confirma la decisión del INE de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio, a Félix Salgado Macedonio para la gobernatura en Guerrero y a Raúl Morones para la gobernatura en Michoacán. Esa es una decisión que la ciudadanía aplaude y que el tribunal demostró coherencia con las decisiones del INE y con la ley electoral que tenemos. Ese es un punto a favor del Poder Judicial. Y en la Corte vamos a ver lo que deciden los ministros de la Suprema Corte con esta ampliación totalmente inconstitucional que hicieron los senadores y los diputados de Morena de ampliar el periodo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia al ministro Arturo Saldívar. Esa es una violación, eso es inconstitucional. Morena violó la Constitución a sabiendas de que eso iba en contra de la Carta Magna. Y esa es la prueba de fuego para la Corte. Ahí vamos a ver si la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente o autónomo o es un poder subordinado. Yo confío, como confiamos mucho, en que impere el compromiso con el derecho de los ministros de la Corte y quede claro que es inconstitucional ese artículo transitorio donde le aumentan 2 años a la presidencia de Arturo Saldívar. Eso también lo veremos. Raúl, perdón, Raúl, nada más.
Perdón, Raúl, nada más ¿Perdón? un comentario, Raúl, que me están aquí haciendo es, ¿tú crees realmente que esto sea nada más un distractor y está encaminado a una posible ampliación del plazo de presidencia actual? Pues mira, si la Corte dice que es constitucional y le dan para adelante a los 2 años de Arturo Saldívar, ya todo va a ser posible en México después de eso. Sería gravísimo, porque sería una violación a la Constitución hecha por la misma Suprema Corte de Justicia, que es la institución encargada de velar porque se respete la Constitución. Sí, sería gravísimo y sería un mensaje o algo que no quisiéramos pensar. Pero hay que esperar, yo creo que hay que darles el beneficio de la duda a los ministros. Ahora bien, la teoría clásica de las dictaduras dice que una dictadura se conforma una dictadura o una tiranía se conforma cuando un poder ejerce el control sobre los otros dos poderes. Entonces, ¿tenemos en México una dictadura? Yo creo que todavía no. Afortunadamente todavía no. Hoy el Ejecutivo controla el Legislativo, sí. Hoy el Ejecutivo controla el Judicial. De repente parece ser que sí, pero también de repente parece ser que no. Y yo espero que el Judicial no se deje. Y yo espero que las elecciones del 6 de junio, los partidos de oposición logren la mayoría para equilibrar el poder de Morena, y entonces sí, la Cámara de Diputados sea un contrapeso al poder de la presidencia y tengamos en México una democracia con instituciones y no una dictadura. Eso es lo que dice la teoría clásica de las dictaduras y yo coincido con ella. Y entonces, hoy tenemos una supremacía del Poder Ejecutivo controlando el Legislativo, sí. Tenemos una supremacía del Ejecutivo controlando al Judicial, está por verse. Ahora, Raúl, ¿cuáles son las acciones a seguir de parte de los ciudadanos para defender al Instituto Nacional Electoral? Pues las acciones hoy empezamos con una expresión pública de respaldo muy importante, muy valiosa, expresiones públicas de respaldo por todos los medios, de distintos sectores sociales, los empresarios, los sindicatos, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, el llevar a la OEA esta queja, esta llamada de atención para que la OEA esté atenta, solidarizarnos con el INE, con el árbitro electoral, participar, es muy importante la participación ciudadana y confiando que al final de cuentas habrá cordura y habrá respeto a las instituciones. Yo creo que todavía es posible esto y eso es lo que está en juego y es lo que vamos a ver en las próximas semanas y el día de la elección del 6 de junio. Excelente. Te pregunto, como medio de comunicación, ¿cómo podemos apoyarlos para que sigan difundiendo estas acciones? Pues yo les agradezco este apoyo, es muy importante el apoyo de los medios, pues difundiendo la verdad de la participación ciudadana, de las que no nada más difundan la voz de uno, sino la voz de todos, que tengamos eco los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación. Esa función tan importante de los medios hoy es más necesaria que nunca y también los medios de comunicación son baluarte de nuestra democracia y realmente se los reconocemos y se los agradecemos. Perdón, me están comentando aquí la gente, ¿qué tanto está participando Movimiento Ciudadano en este tipo de acciones en apoyo al Instituto Nacional Electoral? Movimiento Ciudadano es un partido político. Es un partido político que cuando Sí por México les pidió que se unieran en un partido en una coalición de oposición, la coalición Va por México, donde están el PAN, el PRI y el PRD, pues Movimiento Ciudadano no quiso sumarse, lo cual pues dio que pensar. Mucha gente, muchos analistas y muchos estudiosos de la política mexicana han dicho que Movimiento Ciudadano le hace el juego a Morena, aparenta ser un partido opositor, pero en el fondo no es opositor. En algunos estados sí juega la oposición, como en Jalisco y en Nuevo León, y en otros estados como Veracruz
los ciudadanos de Veracruz lo dicen claramente, ¿no? Aquí en Veracruz, Movimiento Ciudadano es aliado de Morena y así es, Movimiento Ciudadano. Su líder es Dante Delgado, que es senador de la República. Lo último que hizo Dante fue oponerse con fuerza, con buenos argumentos al transitorio que le daba 2 años más al ministro Saldívar en la presidencia de la Corte. De una manera muy buena lo hizo Dante, y eso ha provocado un debate entre los estudiosos de la política, porque unos dicen que sí, que Dante juega bien a las contras, y otros dicen que Dante y Movimiento Ciudadano pues nomás le hacen el juego a Morena. Por un lado, critican las decisiones de Morena, y por otro lado, no se unieron a esta coalición opositora y ciertamente la debilitan. Perfecto. Es lo que te puedo comentar sobre Movimiento Ciudadano. Excelente. ¿Algo más que quieras comentar respecto de las cabezas que están, o mejor dicho, los pensadores que están vinculados a este movimiento en defensa del INE? Pues mira, este movimiento yo digo que es mayoritario. Todo el sector pensante de México, los líderes sociales, los líderes naturales de la sociedad civil, el empresariado, los intelectuales, los medios de comunicación, muchos de ellos, la iglesia, las iglesias. En general, hay una coincidencia en de que es importante y es necesario defender al árbitro, defender al INE, porque es un garante de nuestra democracia. Nos costó muchos años arribar a la democracia en México. 70 años en que en México no había democracia. Había elecciones, pero no había democracia. Desde 1930 hasta el año 2000, 70 años, el PRI jugaba en las elecciones y los mexicanos ya desde antes sabíamos quién iba a ganar las elecciones, porque el PRI ganaba siempre las elecciones, porque no era una competencia democrática. Y entonces, a partir del año 2000, cuando irrumpe la democracia en México, claro, ya desde antes hubo procesos democráticos. Recuerdo el 89 en Baja California, la participación de los candidatos en el 94, y finalmente el triunfo de la oposición en el año 2000. Y todo esto, en este proceso de transición democrática, el IFE y el INE ha sido un factor determinante. Por eso necesitamos defender al INE es defender la democracia mexicana, y en eso hay consensos, grandes consensos, ¿eh? Por eso yo veo con esperanza que a final de cuentas México saldrá adelante con una buena democracia. Excelente, Raúl. Te agradecemos mucho. Sabemos que ha sido una charla un tanto, ¿cómo te diré?, imprevista, porque sé que ahorita tienes actividades para la defensa del INE en diversos estados, lo están coordinando, lo estás tú de alguna manera fungiendo como vocero, y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, lo importante es que la gente ya conoce de este tema, está informada por los coordinadores, por las voces oficiales, y bueno, nosotros como mexicanos nos queda respaldar estas acciones cívicas, agradecer, y lo único que yo te pediría son dos preguntas que me está haciendo el público. Primero, Raúl, nada más para que quede claro, ¿tú estás obteniendo algún ingreso de algún ente público distinto a tu trabajo? Pues no, todo esto, todos los que estamos involucrados en esta lucha somos voluntarios. Yo tengo mi trabajo profesional, del cual vivo, y gracias a Dios no tengo necesidad de mayores ingresos, pero no, absolutamente nada. Y yo creo que eso también es parte de nuestra autenticidad. Y afortunadamente tenemos ingresos profesionales por nuestro trabajo, y por eso esta acción que hacemos cívica, política, ciudadana, es totalmente voluntaria. Perfecto, y nada más en forma genérica, si en tus propias palabras pudieras decir cuál es el perfil de la persona que está defendiendo al INE en estos momentos. Pues yo creo que la persona que defiende al INE es un ciudadano que se da cuenta
de los riesgos de la agresión al INE, que se da cuenta de que nuestra democracia es un bien que vale la pena defender, que nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos, que lo que está en juego es mucho, es el futuro de México. Necesitamos trabajar para corregir los defectos, las fallas. El compromiso con los mexicanos, con los más pobres, es verdadero, porque los mexicanos no merecen llevar la vida que llevan en muchos lados, porque pues necesitamos trabajar de manera comprometida, de manera responsable y de manera consciente, y yo creo que hay muchos mexicanos así, que estamos preocupados, que estamos deseosos de participar, que aportamos nuestro granito de arena. No creemos que nosotros vamos a salvar a México, pero sí creemos que aportando nuestro granito de arena, si muchos lo aportamos, México se salvará. Muchas gracias. Gracias, y finalmente, ¿quieres comentar algo más de ahorita la voz que llevas, de quién estás representando, y para que la gente los vaya siguiendo a ustedes? Perdón, no entendí la pregunta. Si quieres comentar algo más del movimiento que estás tú ahorita siendo parte de La Voz. Sí, claro. Misión Rescate México está en redes sociales. En YouTube tenemos un canal, canal de Misión Rescate México, donde constantemente estamos dando información y hacemos convocatorias de lo que hicimos hoy en el INE y en los distintos INEs de los estados. Deberá de estar ahí ya en ese canal. Es un movimiento genuino, es un movimiento ciudadano que tiene una base territorial en 22 estados de la República. Estamos trabajando con otras organizaciones. Creemos en la política de alianzas, en la política de ponernos de acuerdo en lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa, porque es muy importante la capacidad de conciliación que tengamos. Y entonces Misión Rescate México es una buena respuesta, es una buena vía para que los ciudadanos participen. Y por supuesto que los invito a que participen, a que se sumen, y sobre todo a que todos vayamos a votar el 6 de junio y elijamos responsablemente a nuestros diputados. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Raúl. ¿eh? Gracias, Raúl. Y bueno, gracias a ustedes que nos han seguido. Saben ya un poquito más de esta Misión Rescate México, y seamos ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Wow MX.tv